Bien, buenas noches mi gente. Estoy aquí para informarles sobre el video que les había dicho del Código Penal de Puerto Rico. Son 4 videos que voy a hacer del Código Penal. Voy a coger solamente lo más importante del Código Penal. No lo voy a discutir completo porque estaríamos aquí, tendría que hacer como 10 videos para terminar el Código Penal. Este es el primer video, ¿ok? Vamos a, como les dije, voy a tocar solamente lo más importante que tenga que ver con los casos de interés público para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa en los tribunales. Eh, y una vez esto culmine con el Código Penal, me voy a la Constitución de Puerto Rico para que ya empecemos a entender los procedimientos en el tribunal. ¿Ok? Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer aquí en la caja de comentarios o me pueden escribir al email que está también en la página. En confianza me pueden hacer las preguntas y yo se las contesto. Ok, vamos a empezar. El Código Penal de Puerto Rico, las últimas enmiendas fueron en el 2024. Ok, o sea, el año pasado. La última haciendo en agosto, las últimas dos haciendo en agosto del 2024. ¿Ok? Una fue el 2 de agosto y otra fue el 8 de agosto. Y sufrió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho enmiendas en el 2024. ¿Ok? Para poder entender el Código Penal está la exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? La exposición de motivos es todo lo que el propósito de crear la ley. Recuérdense que las leyes empiezan con un proyecto de ley, ¿ok? Un proyecto de ley que en Puerto Rico, más adelante cuando estemos en la Constitución, vamos a saber la forma de gobierno que tenemos en Puerto Rico, que es una forma de gobierno republicana, que son 3 poderes. No es que seamos republicanos en Puerto Rico. La forma de gobierno de Puerto Rico es republicana y tenemos 3 poderes. Pero eso es más adelante, cuando estemos en una constitución, yo lo explico un poco mejor. Ahora quiero que nos concentremos en el Código Penal. El Código Penal de Puerto Rico, como les estaba diciendo, tiene una exposición de motivos. Toda ley tiene exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? La exposición de motivos es el espíritu de la ley. ¿Por qué nace la ley? ¿Por qué el senador o el representante o el legislador, como usted lo quiera llamar, creó ese proyecto que el gobernador firmó y se convirtió en ley? ¿Ok? Para cuando yo estudiaba el bachillerato de justicia criminal, para allá para el 2004, casi todos los delitos en Puerto Rico, casi todos, se hacían de noche. ¿Ok? Casi todo el mundo delinquía de noche. Los robos, los asesinatos, las apropiaciones ilegales, you name it, lo que el Código Penal habla. Y mayormente los códigos penales del 2000, del 74 y del 2004 hablaba mucho de eso en el primer libro. Hoy en día ya sabemos que a cualquier hora del día se comete delito en Puerto Rico. A cualquier hora del día. Ahora tenemos más facilidad porque todo el mundo tiene un celular en la mano y graban el asunto que está ocurriendo. El asunto me refiero a la criminalidad o el acto delictivo que se esté cometiendo. Y lo suben a las redes. En vez de ayudar, lo que hacen es subir esos videos para seguirse viral y
y uno puede ver lo que ocurrió. Ok, habiéndoles dicho eso, el Código Penal de Puerto Rico se divide en dos libros. En dos libros. La parte especial y la parte donde están todos los delitos en Puerto Rico. Codificados todos los delitos en Puerto Rico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que este Código Penal recorre, en sus exposiciones de motivos, recoge todo lo que tiene que ver con el Código Penal del 2004. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía en nuestras cárceles hay gente que fue juzgada por el Código Penal del 74. Y cuando el Código Penal se enmendó en el 2004, para que ustedes puedan entender bien, lo que le beneficia a ese reo en el Código Penal del 2004 le benefició a los del 70, a personas que fueron juzgadas en el Código Penal del 74, que duró 20 años, del 74 al 2004. ¿Ok? Y ahora del 2004 tenemos el del 2012, que es el que yo voy a explicar. No han enmendado, o sea, no han hecho un Código Penal nuevo. Sí lo han enmendado, pero no es nuevo, sigue siendo el del 2012. Esa es la ley 146 del 2012. Que se ha enmendado, como les dije, 8 enmiendas en el 2024. Fueron las últimas enmiendas que se hizo en el Código Penal. ¿Por qué tanta enmienda? Porque hay delitos nuevos y hay que codificar esos delitos. Como por ejemplo, en el Código Penal del 74, usted hablaba mal de alguien y eso era un delito. Usted invitaba a alguien a pelear, o usted invitaba a alguien a entrarse a tiro, como en las películas, ponte de espalda y camina uno para acá y otro para allá. Eso era el delito de duelo. ¿Ok? Eso era un delito. Y otros delitos que hoy en día esa conducta se normalizó o se recogió en otras leyes y se eliminaron del Código Penal. ¿Ok? Igual pasó con el Código Penal de 2004 cuando se cambió para el 2012. Unos delitos se enmendaron y se incluyeron en otras leyes o se incluyeron en otros delitos que habla el mismo Código Penal. ¿Ok? Habiéndoles dicho eso, el Código Penal nos dice en el artículo 2 el principio de legalidad. Y el Código Penal de Puerto Rico dice lo siguiente, en el artículo 2, principio de legalidad. No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de seguridad. Explico. El Código Penal de Puerto Rico están codificados todos los delitos. Esta ley es lo que es donde los jueces se dejan llevar cuando van a imponer sentencias, cuando las personas salen culpables en los delitos de los tribunales de Puerto Rico. ¿Ok? Bien. Habla de ley especial, porque está el Código Penal, pero hay otras leyes que se especializan en algunos delitos, a pesar de que están en el Código Penal de Puerto Rico. ¿Ok? Más adelante yo le voy a hablar y le voy a especificar bien qué es eso de las leyes especiales, leyes penales especiales, porque aquí hay un principio de especialidad que habla el Código Penal, que más adelante lo voy a explicar. Ok. Ni se impondrá medida de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? Es una medida cautelar que el juez utiliza para
para poner o dictaminar algún remedio provisional para un asunto. Ejemplo, las órdenes de protección es una medida de seguridad. Y en Puerto Rico están las siguientes leyes con órdenes de protección. La que usted conoce, que es la Ley 54, que es la Ley de Violencia Doméstica. ¿Okay? Está la Ley 284, que es la Ley de Acecho de Puerto Rico. Está la Ley 121, que es la Ley para protección de personas de edad avanzada. Está la Ley 57, que es la Ley de Protección de Seguridad de Menores. Y está la Ley 148, que es la Ley de Agresión Sexual. Esas 5 leyes tienen órdenes de protección. Los jueces imponen esas órdenes de protección por el tiempo que ellos entiendan o diga esa ley. Por ejemplo, si usted va y le radican un caso por violencia doméstica, la Ley 54 dice que automáticamente usted le radiquen un cargo en regla 6, o sea, causa para arresto, automáticamente se va a poner una orden de protección final y firme por 6 meses. ¿Ok? Pero eso cuando estemos en la Ley 54 lo explico mejor. Quiero concentrarme en el Código Penal. Ok. Cuando el Código Penal en su artículo 2 me habla que la ley no establezca con anterioridad a los hechos, o sea, lo leo completo, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. ¿Qué son los hechos? El acto delictivo que se haya cometido, X o Y, lo que sea, por la ley que sea. ¿Ok? El juez no puede imponer porque a él le dé la gana lo que a él le dé la gana. No. Él tiene que imponer lo que dice la ley. Él tiene que imponer lo que dice el este Código Penal y la Ley Penal Especial. No puede estar a lo loco poniendo penas ni medidas de seguridad sin que la ley lo diga. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Porque mucha gente critican a los jueces cuando las penas, en estos casos de personas influencers, cantantes de reggaetón o que se fueron virales esos casos de interés público, salen en las noticias y entonces cuestionamos al juez. Es que el juez se tiene que dejar llevar por la ley, por esta ley. Él no se inventa las penas, son las leyes, ¿ok? Que él tiene que seguir. Entonces, voy a hablar del artículo 4 que dice principio de favorabilidad. La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de los hechos. El delito que usted cometió en el momento que sea, si está escrito en una ley, ese delito, eso quiere decir que se le va a aplicar la ley que está vigente sobre esa materia delictiva que se cometió. ¿Ok? Segundo, la ley penal tiene efecto retroactivo en la que favorece a la persona imputada del delito. En consecuencia, se aplica la siguiente norma. Eso quiere decir, retroactivo es que la ley va para atrás. ¿Ok? Cuando enmendaron el Código Penal en las enmiendas que hubo, si hubo alguien que se favoreció de esta retroactividad del Código Penal, fueron los reos que estaban bajo el Código Penal del 2004 y cuando vino del 2012, y estas enmiendas, si le favorecen a ellos, le va a aplicar. O sea, les explico.
En el Código Penal del 74 ya hablé que habían unos delitos. Esos delitos desaparecieron. Si las personas que fueron convictas por ese delito seguían convictas para cuando pusieron un Código Penal nuevo, tenían que soltarlos. Porque ya ese delito desapareció. ¿Ok? Punto. Y si hicieron ese mismo delito, personas que hicieron esos mismos delitos para el 2004, ya no los podían llevar al tribunal porque esos delitos ya no existen. Por ejemplo, yo no podía, en el 74, yo no podía hablar mal de alguien sin pruebas, ¿ok? Sin ninguna prueba. Hoy en día, yo puedo hablar mal de quien a mí me dé la gana. ¿Por qué se enmendó eso? Porque nosotros tenemos un derecho constitucional, ¿ok? De libre expresión. Yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. En Estados Unidos y en Puerto Rico yo puedo decir lo que a mí me dé la gana de quien a mí me dé la gana. Tú no me puedes meter preso a mí por eso. Ni llevarme un... Entonces, pero en el 74 existía ese delito. Desde el 74 al 2004 existía ese delito. O sea, tú no puedes hablar mal de alguien. ¿Ok? No puedes hablar mal de alguien por sin prueba en esos 20 años. El 2004 para acá, eso ya no existe. ¿Ok? Entonces, vuelvo a leer. La ley penal tiene efectos retroactivos en lo que favorezca a la persona imputada del delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas. A. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta a la que existe al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. Más benigna es que es menos... Deja buscar una palabra correcta para esto. Benigna es que tiene menos consecuencias que como si hubiera dicho el delito en ese momento. Explico. Usted cometió antes en Puerto Rico la ley 22, que es la ley de tránsito. La ley de tránsito. Usted guiaba un vehículo de motor sin licencia, sin el registro del vehículo, sin malvete. La policía lo para, le va a pedir la licencia y el registro del vehículo. Usted esas dos cosas no las tiene. Le van a radicar cargos por usted no tener licencia de conducir. Eso es un delito. Seguía ese delito antes de la enmienda y sigue ahora, antes de las enmiendas de la ley 22. Usted no tiene registro del vehículo. Eso era una multa. Ahora no. Ahora es un delito. Antes eso era una multa. Ahora es un delito. ¿Ok? Entonces, cuando dice, si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que existe al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. Ok, si las personas que cometieron el delito cuando ese artículo de la ley 21 se había enmendado y estaban en un proceso judicial, salieron culpables. Pero la ley cambió ahora a que eso es un delito y a usted le dieron una multa, pues no le va a tocar que enmienden la acusación y lo pongan como delito. No, se va a quedar como la multa. Ahora, después de eso, si usted vuelve a cometer lo mismo, entonces sí sería un delito. ¿Ok? B. Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente.
Usted está cumpliendo en la cárcel por un delito. Y ese delito eran 50 años en el Código Penal del 2004, pero en el Código Penal del 2012 le bajaron a 25. Y usted ya cumplió 30 años de los 50. Usted tiene que soltarlo. Si se preguntan por qué ha habido tanta gente que ha salido de la cárcel, gente, por esto que le estoy leyendo. Gente del Código Penal que fueron sentenciados por el Código Penal del 74, cuando enmiendan este Código Penal del 2012, hubo una avalancha de personas que el Estado tuvo que soltar. ¿Ok? Porque se pasaban de las sentencias que decía esto y se le tiene que aplicar, que es lo que dice el Código Penal. Ok, la C. Si durante el término en que la persona cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinta y la persona liberada de estar recluida o en restricción de libertad. En estos casos, los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho. Me explico. Usted está cumpliendo por algo y el Tribunal Supremo dijo que esa acción criminal que antes sí era, ahora no es. Lo tienen que soltar. Así de sencillo. O se enmendó la ley y ahora eso no es un delito. Lo que usted cometió no es un delito. En estos momentos, pues usted lo tienen que soltar. Por ejemplo, lo metieron el preso, usted salió preso por un delito y le ordenaron, el juez le puso una pena de 1 año. El lunes pasado, por un ejemplo. Pero el martes pasado, el gobernador firmó una ley que ese delito que usted cometió ya no es delito. Por la enmienda nueva al Código Penal. ¿Sabe qué? Que cuando entre en vigor esa ley, que siempre, casi siempre son 30 días después, lo tienen que soltar. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Vamos al artículo 6 que dice principio de personalidad. La responsabilidad penal es personal, o sea, usted es responsable de la acción que usted hace. Del acto delictivo que usted cometió, usted es responsable. El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal. Esa primera parte de esa oración, eso quiere decir que si una víctima le da permiso a hacer algo que está fuera de la ley, no te exime de la culpa y vas a ser imputado como quieras y te van a llevar a un proceso criminal como quieras. La segunda parte dice, salvo que dicho consentimiento niegue un elemento del delito. ¿Qué es esto? Te dieron permiso para hacer algo, la víctima. ¿Ok? Pero cuando tú cometes la acción, ese permiso que te dieron y tú cometiste la acción, falta un elemento del delito que se comete. ¿Y qué es el elemento del delito? El elemento del delito es cómo usted efectúa el delito, que más adelante en el libro 2 le vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Artículo 9. Concurso de disposiciones penales. Cuando la misma materia se regula por diversas disposiciones. El Código Penal de Puerto Rico habla de cuando usted dispara de un vehículo a otro vehículo de motor de movimiento. Habla de armas. El Código Penal habla de cuando usted o hay agresiones entre parejas, cuando hay agresiones a un menor de edad, cuando hay agresiones a una persona de edad avanzada.
ya ahí entra la ley penal especial, que son las leyes que se especializan en unos delitos. El Código Penal habla de maltrato a su pareja, pero ¿qué ley se especializa en eso? La ley 54. Por lo tanto, se va a radicar por la ley 54, no por el Código Penal. ¿Ok? La B dice: la disposición de mayor alcance de protección al bien jurídico absorberá, la de menor amplitud y se aplicará a la primera. ¿Qué es esto? Yo tengo dos leyes que dicen lo mismo, ¿ok? Pero la que cubra más, la que proteja más de las dos, esa es la que se va a aplicar, ¿ok? La C: la subsidiaria aplicará solo en el defecto de la principal si se declara expresamente dicha subsidiaria o ésta se infiere. Cuando me habla de subsidiaria, está hablando de la ley. ¿Ok? A pesar que la condición de nosotros dice que se supone que las leyes sean escritas para un lenguaje que cualquier persona las pueda entender, ya vemos en esta inciso C del artículo 9 del Código Penal, ya estamos viendo que la subsidiaria, la ley, aplicará solo en el defecto de la principal. ¿Qué es el defecto de la principal? Lo que le expliqué. Hay dos leyes iguales, pero hay una que abarca más que la otra. Pues entonces, cuando me habla del defecto de la principal, o sea que si yo tengo el Código Penal y una ley penal especial, el defecto de una de las leyes, la otra ley lo va a recoger, y por esa es que la fiscalía se va a ir. ¿Ok? Seguimos por aquí. Déjenme irme para atrás un momentito, a ver si no se me quedó algo. No. Vámonos entonces al artículo 14, definiciones. Ahí están todas las definiciones de todas las palabras del Código Penal. Ok, yo solamente voy a tocar algunas, no voy a tocar todas. Ok, porque si no, les vuelvo y les repito, yo estaría aquí, tendría que hacer 10 videos del Código Penal. Y yo lo que quiero es que usted entienda los procesos en el tribunal, para que cuando vayamos a explicar casos de interés público, usted los pueda entender mejor. ¿Ok? Creencia razonable, el inciso M del artículo 14. Creencia razonable o razonablemente cree. Se refiere a una creencia del autor que no sea producto de su negligencia. ¿Ok? Usted tiene que tener una razonabilidad para creer que algo sucedió, que un delito se cometió, y tiene que observar unas cosas en los hechos y en los elementos para poder razonar y creerle a alguien. Por ejemplo, cuando la policía va a radicar los casos en el tribunal por primera vez, el juez le pregunta si es por investigación y creencia. Esto es bien sencillo, mi gente. El policía fue a la escena, preguntó, le creyó a alguien y sometió. Eso es todo. Así de sencillo. Así de sencillo. Vuelvo y repito. El juez pregunta, ¿esto fue por investigación y creencia, gente? El agente le va a decir que sí. El agente hizo una mínima investigación, le creyó a alguien, a una de las partes le creyó a alguien y sometió el caso. Si pasó o no pasó, quien va a decidir eso es el juez.
¿Ok? Entonces, seguimos por aquí. Vamos buscando más definiciones que yo entienda que sean importantes para que usted pueda entender. Ese artículo es bien largo. Yo creo que esa es la única que yo creo que sería lo que usted pueda entender, porque va con lo que yo quiero explicarle después, con los casos de interés público, como la muchacha que amenazó a la gobernadora, con el de Cosculluela, con el de Mayra Nevares, que vamos a seguir haciendo videos de eso. Estamos esperando que salga más información para después analizarlo con ustedes aquí en el video. Okay, en lo que sigo buscando aquí, acuérdate de darle like a este contenido, compartirlo y suscribirse al canal. Okay, vamos al título 2 del Código Penal, que se titula de los elementos del delito y de la conducta delictiva. ¿Ok? Porque cuando la persona hace un acto criminal, hay unos elementos, unos hechos que tienen que pasar para que eso sea delito. ¿Ok? Entonces, el artículo 15 me habla de definición. Me dice así, artículo 15, definición. ¿Y qué definición habla aquí? Delito es un acto cometido o omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena, que apareja al ser probado alguna pena o medida de seguridad. Aquí lo que dice, señores, es que usted comete delito de dos maneras. Usted hizo algo o usted no hizo nada. Sí, usted no hizo nada. Negligencia. Eso se llama en derecho negligencia. Usted dejó de hacer algo para proteger a un menor, para proteger a una mujer, para proteger a una persona avanzada. Usted dejó de hacer algo. Eso es negligencia. ¿Ok? O hizo algo que una ley dice que usted no puede hacer. Eso es delito o una pena de seguridad. A usted le pusieron una orden de protección y esa orden de protección dice, cualquiera que sea, dice que usted no se puede acercar a la otra persona, cualquiera que sea la persona, niño, su expareja, su persona avanzada, la persona que usted acechó o la persona que sufrió, que es víctima de agresión sexual. Usted se acercó, la orden dice que no se puede acercar. Usted cometió un acto que la ley lo prohíbe. En este caso estoy hablando de una medida de seguridad que lo prohíbe. La medida de seguridad le prohibió a usted que se acercara a esa persona. Pues usted hizo un acto. U omisión, u omitido, es que usted va a salir de su casa para su trabajo. Usted está dándole reversa al vehículo. Hoy en día los vehículos vienen con cámaras. Pero usted no confía en la cámara, que esa es la excusa que yo he escuchado. Yo no confío en la cámara. Yo mejor miro para atrás. Pongo la mano y miro para atrás. Pero hay un bebé de 2 o 3 años corriendo su bicicletita que es pequeña y usted no lo ve. Y usted atropella a ese menor de edad. Eso es una negligencia. Porque usted no tomó las debidas precauciones para dar reversa a ese vehículo. Y eso es una negligencia. Eso es omitir un acto. Todo el mundo sabe que si tiene que ir a dar reversa, si su carro tiene cámara, mira la cámara, mira el monitor del carro, mira la cámara. Tenemos 2 espejos retrovisores y tenemos uno arriba. Eso es lo que se supone que se haga para que no ocurra esta desgracia. Pues eso es una negligencia. Eso es lo que significa esa definición. La clasificación de delitos, el artículo 16, me habla. Los delitos se clasifican en menos grave y grave.
Más ninguno. Grave y menos graves. Más ninguno. ¿Ok? El delito de menos grave, todo aquel que apareja pena de reclusión por un término que no exceda de 6 meses, pena de multa que no exceda de $5,000 o pena de restricción domiciliaria o de servicios comunitarios que no excedan de 6 meses. Es toda acción que diga el Código Penal que es un delito menos grave que la pena de reclusión habla de cárcel, eso es cárcel, de 6 meses. O que le den una multa de $5,000. O que le pongan a hacer restricción domiciliaria de 6 meses. O servicios comunitarios que no duren de 6 meses. Eso es un delito menos grave. Delito grave comprende todos los demás delitos. O sea, que 6 meses y un día de cárcel ya es grave. ¿Ok? Le ponen una multa de $5,000 y $1, ya eso es grave. ¿Ok? Aquí más adelante vamos a ver, y yo les voy a dar ejemplo cuando estemos en el segundo libro del Código Penal, que hay delitos menos graves con penas de graves. Después, cuando estemos allá, voy a explicar eso. Ok. Voy a seguir aquí. Artículo 17. Delito sin pena estatuida. Un delito que no tenga la pena. Que la ley dice que es un delito y no tiene pena. Si algún acto u omisión es declarado delito y no se establece la pena correspondiente, tal acto u omisión se penaliza como delito menos grave. ¿Ok? O sea que si la ley no dice que delito es, no especifica, no tampoco especifica la pena, pues el juez va a decir, eso es un delito menos grave. Y ya escuchamos las penas del delito menos grave. Eso es lo que va a poner el juez. Si algún acto u omisión es declarado delito grave y no se establece la pena correspondiente, esta será de reclusión por un término fijo de 2 años o pena de multa que no excederá de $10,000 o una pena alternativa a la reclusión de la consignada en este código a discreción del tribunal. Aquí es que por primera vez estamos escuchando la palabra discreción del tribunal. Vamos a explicar por parte. Esa acción o acto delictivo que usted cometió, la ley no dice que es un delito, pero se fue declarado delito grave y no dice cuál es la pena, el juez va a poner 2 años de cárcel o hasta $10,000 de multa. Esa es la primera parte. La segunda parte, o pena alternativa a la reclusión de las consignadas en este código a discreción del tribunal. Eso quiere decir que el tribunal puede, cuando digo tribunal hablo del juez. Cuando la ley te habla de tribunal, hablan del juez. El juez, a su discreción, para que usted lo entienda en arroz habichuela, a lo que a él le dé la gana, él puede poner restricción domiciliaria, puede poner que pague otra más multa, lo que a él le dé la gana, siempre y cuando él siga unas cosas que están aquí en el Código Penal que más adelante vamos a explicar, como los atenuantes y los agravantes. ¿Ok? Seguimos. Seguimos en el capítulo 2 de la conducta delictiva. Artículo 18, formas de la comisión. Una persona puede ser condenada por un delito si ha llevado a cabo un curso de conducta que incluye una acción, una omisión voluntaria.
Ese es el 1. 2. Los siguientes comportamientos no constituyen una acción voluntaria para los fines de este artículo. El 1 lo que dice es que usted puede, voluntaria, que usted lo hizo, usted lo quiso hacer, no hay más nada. Usted sabe que la marihuana es ilegal en Puerto Rico. Hay 40,000 dispensarios en Puerto Rico regulados por una ley. Que usted va y le sacan una licencia de cannabis medicinal y usted va allí y compra la marihuana que a usted le dé la gana. Cuando se supone que sea por receta de un doctor. Pero usted va y va a uno de esos y usted la compra, punto, se acabó. Porque le llenan, por la primera vez usted fue con una receta y la ponen en el sistema de ellos y va una segunda vez sin receta y le enseñan su ID de cannabis medicinal y así dame lo que me diste la otra vez, ya se acabó. Así es fácil. ¿Ok? Usted no puede coger esa marihuana que compró allí de la manera que la haya comprado y consumirla en la calle. Porque eso se convierte en marihuana recreacional. Y en Puerto Rico eso es ilegal. Y usted está fumando en la calle por la marihuana porque usted le da la gana. O sea, fue su decisión de fumar la marihuana en la calle cuando se supone que usted sabe que no lo puede hacer. Que esa marihuana que usted compró en el dispensario se la tiene que tomar, se la tiene que ingerir en su hogar, no en la calle. ¿Ok? Porque eso es ilegal. Ese es el mejor ejemplo que yo le puedo dar. Los siguientes comportamientos no constituyen una acción voluntaria. Lo que voy a leer ahora no es voluntario. A. Un movimiento corporal que ocurre como consecuencia de un reflejo o convulsión. A usted lo han asustado. Y cuando uno asustan a uno reacciona de distintas maneras. Y hay gente que reacciona tirando puños. Y tirar el puño, darle el puño a alguien es una agresión. ¿Ok? Es una agresión. Que es un delito. Pues no se va a contar como delito. Porque es un movimiento involuntario. Es lo que quiere decir lo que acabo de leer. B. Un movimiento corporal que ocurre durante un estado de inconsciencia o sueño. Usted está soñando. El mismo ejemplo. Usted tiene una pareja al lado, está soñando. La pareja, y en ese sueño la pareja le metió un puño. Él no sabe lo que está pasando porque está durmiendo, está en un sueño. Le metió un puño. Usted no va a llamar a la policía para dedicarle violencia doméstica por agresión. Porque eso fue inconsciente, no sabe lo que está sucediendo. C. Conducta que resulta como consecuencia de un estado hipnótico. Usted fue al psicólogo o al psiquiatra, lo hipnotizaron y ahí cometió un acto delictivo, como exponerse. Exposiciones deshonestas. Exposiciones deshonestas que están en el Código Penal es enseñar sus partes. Pero usted estaba bajo un hipnotismo. Eso no cuenta como delito. Cualquier otro movimiento corporal que no sea producto del esfuerzo o determinación del actor. Que el actor, o sea, yo no esté consciente de que yo lo hice. ¿Ok? Tiene 2 incisos más, pero no los voy a leer porque estoy leyendo lo que usted, les vuelvo y repito, lo que usted le interesa y yo explicar los casos de interés público. Artículo 19. Lugar del delito. Esto tiene que ver con la investigación criminal. ¿Ok? El delito se considera cometido a donde se ha ejecutado la acción o donde debería ejecutarse la acción omitida. Donde ocurrió el asesinato. Ese es el lugar del delito. Esa es la escena del delito. ¿Ok? Pero, B.
en el lugar de Puerto Rico donde se ha producido o debiese producirse el resultado delictivo en aquellos casos en que parte de la acción u omisión típica se ha realizado fuera del Estado asociado de Puerto Rico. Esto es un ejemplo como los casos que yo trabajo para el programa Escudo. Esto es lo que aplica. Las personas puertorriqueñas se van a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos, la pareja de esa persona, sea puertorriqueña o no, cometió un delito en contra de su pareja que sí es puertorriqueña. Cometió violencia doméstica. Esa pareja voló a Puerto Rico después de que cometió el delito. De que se cometió el delito en contra de ella, o sea, la víctima voló a Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico se queja de esa acción que ocurrió allá. Y esa persona de allá sigue molestando a esa víctima, tirándole email, llamando insistentemente, tirándole texto y amenazándola por texto, amenazándola por email. Esa acción, el delito comenzó en Estados Unidos y termina en Puerto Rico. Puerto Rico tiene jurisdicción. Por lo tanto, si es de violencia doméstica, se tiene que diligenciar una orden de protección. Y lo que yo hago con el proyecto Escudo es que yo viajo a Estados Unidos y bajo las reglas de procedimiento civil, porque la orden de protección, que es una medida de seguridad, es civil, yo busco a la persona en Estados Unidos y diligencio esa orden en Estados Unidos. Pero si lo que esa persona, esa víctima se quejó es de índole criminal y sale una orden de arresto porque se le sometió en ausencia a esa persona, que más adelante en otro video explico las reglas de procedimiento criminal, cómo es que se erradica a un caso cuando una persona no está, el imputado no está, eso se dice en ausencia, y sale una orden de arresto. Yo sirvo de facilitador para que la policía de Puerto Rico y la policía del estado donde yo voy a diligenciar esa orden de protección arresten a la persona. ¿Por qué? Porque yo cojo una información de la orden de protección y entrevisto a la víctima para yo hacer una búsqueda desde Puerto Rico y viajar a Estados Unidos una vez yo confirme que la persona vive donde yo tenía sospecha que vivía. Voy allá, hago una pequeña vigilancia para corroborar que está allí. Después yo hago el contacto con la persona. La persona va a ir donde mí. Yo diligencio esa orden, pero antes de eso yo voy al cuartel más cercano donde la persona vive y le indico al county, al cuartel de la policía del estado, le digo: sargento, mi nombre es fulano de tal, me identifico, trabajo para el proyecto Escudo, pero soy una especie de facilitador, tengo que diligenciar esta orden de protección, pero esta persona tiene una orden de arresto. Mire los papeles aquí, mire la orden de arresto aquí, porque antes de viajar yo coordino con la policía de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Una vez ellos corroboran en el sistema de justicia criminal que esa orden está ahí, ellos proceden a arrestar. ¿Cómo arrestan? Porque se dejan llevar por la mía. Porque como yo fui quien lo conseguí, ellos no. Pues yo planeo todo y se ejecuta a como yo dije. Y ya han habido como 3 casos que ha sucedido lo mismo. Voy allá, diligencio la orden de protección y lo arrestan y Puerto Rico lo pide y se extradita. ¿Ok? Entonces,
Vámonos a otro artículo. Recuerden darle like, ¿ok? Recuerden darle like y compartir. Me voy a ir ahora a la sección tercera de ese segundo capítulo, que dice de las cláusulas de exclusión de responsabilidad. ¿Qué es eso? Es cuando usted hace algo y se le excusa de una responsabilidad penal, aunque el acto que usted hizo aparenta ser delictivo. ¿Ok? O es delictivo. Lo que pasa es que hay una cosa que dice el Código Penal que usted puede hacer y no se le va a hacer responsabilidad penal. Y voy a entrar ahora en la famosa ley del castillo, que no es ni más ni menos que el artículo 25 del Código Penal, legítima defensa. ¿Ok? La legítima defensa no incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona, su morada, sus bienes o derechos, o de la persona morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que hiciere creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente siempre que haya necesidad racional del modo del del medio empleado para impedir o repeler el daño. Explico esa primera parte, porque hay más partes. Yo puedo defenderme yo mismo. Yo puedo defender mi casa. Yo puedo defender mi pareja, puedo defender un familiar mío. Pero yo tengo que tener una razonabilidad en el momento del acto que se está cometiendo el acto delictivo en contra de lo que yo voy a defender o de quien yo voy a defender. Tengo que entrar en una razonabilidad, tengo que razonar cómo yo voy a actuar. ¿Ok? ¿Cómo yo voy a actuar? El ejemplo que yo le voy a dar, que cae aquí, es en Puerto Rico creo que fueron hace como 5 años atrás o algo así, no me recuerdo. Hubo un muchacho que mató a otro porque fue al trabajo y le reclamó por una mujer, por su pareja, y el chamaco se quedó tranquilo, el hombre se fue, el tipo lo siguió, se bajó, le entró a batazos al cristal, él estaba tranquilo. Cuando él fue a entrarle a batazo a él, el muchacho sacó una pistola y le disparó. Y eso fue captado en video. Y disparó. Un montón de detonaciones en contra de la persona y obviamente lo mató. Lo arrestan y le radican cargo. Le radican cargo ¿por qué? Por asesinato y no tener licencia de arma. ¿Ok? No tenía licencia de arma. No, perdón, la tenía vencida. Ese acto, me puedo estar equivocando, tendría que ir al caso. Si yo hubiera sido el abogado de él, que creo que fue así, yo hubiera defendido a mi cliente, ese muchacho, por este artículo. A pesar de que él usó un arma ilegal, porque él no tiene la licencia, tenía la licencia vencida, pero entre comillas esa arma era legal. Entre comillas digo porque tenía una licencia, esa arma estaba bajo esa licencia está vencida, pero la ley de armas para aquel tiempo lo que te daba, si tú habías dejado de renovar la licencia, era una multa. ¿Ok? Yo hubiera defendido a ese muchacho por este artículo, porque la acción que hizo fue defenderse él
Que tenía licencia vencida, pues está bien, pues radicarle la ley de armas. Pero no me lo encierres 99 años. No me lo vas a encerrar 99 años porque se defendió de la acción que se estaba cometiendo en contra de él. Y esa fue la razonabilidad de ese muchacho. Entonces se criticó a ese muchacho porque disparó y, como decimos aquí en Puerto Rico, le vació el arma encima. Le disparó todas las balas. Y no, que eso hace que después que estaba en el piso siguió esperando, miren, ni los policías. Nadie. Primero cuando uno está en esa posición, uno no va a saber cuándo uno parar. ¿Ok? Eso es lo primero. Porque no es lo mismo que yo se lo diga a ustedes aquí o que un instructor se lo diga a ustedes en el range. Que si no, que si dispare y si lo ven que se quedó quieto o si se mueve, vuelva. No, uno no sabe. Eso nadie lo sabe. Ni el mismo tirador, ni el mismo instructor sabe cómo va a reaccionar a eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué les digo? Uno no sabe cuándo va a parar, porque son muchos elementos, la adrenalina, el nerviosismo, son muchos elementos. Yo no sé cuándo yo voy a parar. ¿Ok? Así que yo hubiera defendido por esto. Sigo leyendo el artículo. Cuando se alegue legítima defensa para justificar el dar muerte a un ser humano, es necesario creer razonablemente que al dar muerte al agresor, el agredido o la persona defendida se hallara en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. Un bate, darle a la persona con un bate de béisbol, si depende de donde te dé, te va a causar la muerte o te inflige grave daño corporal. Porque ya en Puerto Rico, aquí, el Luquillo, se acusó a una persona por asesinato con una ley de armas porque mató a una persona con un palo. ¿Ok? Entonces, para justificar la defensa de la morada, vehículo, lugar de negocio o empleo, las circunstancias indicarán una penetración ilegal o que la persona se halle en la morada, vehículo, lugar de negocio o empleo, tenga la creencia razonable que se cometerá un delito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25A. Para justificar la defensa de bienes o derechos, las circunstancias indicarán un ataque a los mismos que constituya delito o los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente. ¿Ok? Explico. El artículo 25 que se enmienda, que se crea también el artículo 25A, que ese no lo voy a discutir, se lo voy a discutir ahora. Esa defensa fue llevada a su lugar de trabajo, a su carro o a su negocio. ¿Ok? Y tenemos que razonar, por ejemplo, es de madrugada, usted está durmiendo y usted ve una persona en su patio o en su marquesina que usted no conoce, está en su propiedad. Usted le va a preguntar a esa hora que quién es él, qué hace allí. Usted le va a sacar la pistola, le va a apuntar y le va a decir, no te muevas porque te voy a disparar. Si te mueves va a hacer algo en contra mía, vete. Y esa persona sigue caminando hacia el frente de usted y usted camina para atrás apuntando con la pistola y usted se encuentra con la pared y está atrapado entre la pared y la pistola, y hasta no es que usted se pilla, es que usted puede disparar. Esas falacias que se han dicho por años aquí en Puerto Rico, eso no es correcto. Yo
veo una persona que entra a mi casa, a mi patio, a las 3 de la mañana, y yo veo a una persona en mi marquesina que yo no sé quién es, yo le voy a hacer una pregunta nada más. Si no me la contesta, disparo. Eso es lo que te dice el artículo 25 del Código Penal de Puerto Rico. ¿Ok? Punto, se acabó. Yo no voy a preguntarle nada, una sola cosa. Y si tengo tiempo se la pregunto, si no le disparo. Llamo al 911, llamo a mi abogado, pasó esto y esto y esto y esto, llega la policía y le entrego la pistola. Con esta pistola yo le disparé a ese caballero, yo no sé quién es, está en mi casa. Y yo no sé con qué intención él viene a mi casa, a esta hora, a las 3 de la mañana. ¿Ok? Es lo mismo que si tú ves una persona en tu carro, dentro de tu carro es tuyo, tú eres el que tiene la llave. Si tú ves a una persona dentro de tu carro, tú vas a defender tu carro, tú vas a evitar que se lo roben. Es lo mismo. Yo prefiero arreglar una ventana, un vidrio de mi carro o una perforación en mi carro con un jalatero a que se lo lleven y lo desmonten y nunca aparezca. Y después tengo que meterme el lío con el banco porque lo estoy pagando y el seguro, y en lo que el seguro viene, yo tengo que seguir pagando eso. Si no lo pago, me daña el crédito. Entonces me quedé a pie, entonces estoy pagando un carro que no tengo, en lo que se pone por pérdida, tengo que alquilar un carro. Ok, seguimos aquí. Ok, artículo 30. Ignorancia de la ley penal. La ignorancia de la ley penal no exime de su cumplimiento. No obstante, la persona no incurrirá en responsabilidad penal cuando, explico, el que tú no conozcas la ley no te exime de la misma. Punto, se acabó. Eso no es excusa mía que tú no sepas lo de la ley. La ley está ahí para que tú la leas. Si tú no la quieres leer porque a ti no te da la gana, pues no la leas. Pero no significa que la rompiste, así la rompiste. Y no te, yo no sabía, pues, no sabía porque no lo quisiste leer. Porque la ley está ahí. ¿Ok? Pero dice, responsabilidad penal cuando la ley que tipifica el delito no ha sido publicada con anterioridad a la conducta realizada. O sea que si tú hiciste una conducta que aparentemente es el delito, pero no hay una ley, o hay una ley pero todavía no ha sido publicada, no te pueden hacer nada. ¿Ok? Si la acción del autor descansa razonablemente en una declaración oficial posteriormente declarada inválida o errónea, contenida en una ley u otra norma, en una decisión o opinión judicial, una orden administrativa de concesión de permiso o una interpretación oficial de la entidad responsable de la interpretación, administración o aplicación de la ley que tipifica el delito. En otras palabras, todo lo que acabo de leer ahí, ese revuelo que ustedes yo sé que no entendieron, es lo mismo que expliqué al principio. Si no está, si la ley no ha comenzado en vigor, aunque el gobernador la haya firmado, siempre pasan dos cosas. La ley dice, a la firma del gobernador esta ley entra en vigencia de inmediato. Tiene que publicarla. El Estado tiene que publicarla. O a la firma del gobernador esta ley entra en vigor en 30 días. Si en esos 30 días tú cometiste el delito que dice esa ley y no la han publicado porque dice que entra en vigor en 30 días, pues lamentablemente no te pueden llevar a ningún lado. No te pueden arrestar, no te pueden llevar al tribunal, nada. Nada de eso. ¿Ok? El artículo 31 nos habla del entrampamiento y esto es lo que yo hago en conjunto con la policía y lo he hecho muchas veces. Entrampamiento. No incurre en responsabilidad penal quien realiza el hecho delictivo inducida a la intención criminal en su mente por ardid, persuasión o fraude de un agente del orden público o de una persona privada actuando en colaboración con el agente. ¿Ok?
Cuando se habla de la gente del orden público, solo la gente encubierto, pero una persona común y corriente lo puede hacer también. ¿Ok? Ejemplo. Yo trabajé en un caso, creo que fue para el 2022, donde esta persona se estaba llevando y se estaba robando las baterías de las antenas de T-Mobile. ¿Ok? De T-Mobile. A mí me contratan y a otros detectives también, donde se localizó el almacén donde estaban estas baterías. Yo fui a la casa de esta persona. Yo hice transacciones de compra y venta de baterías con esta persona en 2 ocasiones. Yo le compré $2.500 en baterías. Las 2 ocasiones se grabaron las transacciones. Esto con el arreglo de la policía de Puerto Rico. Que yo sabía que era un delito, sí, porque eso es un delito. Yo estoy comprando mercancía robada. Pero yo estoy trabajando con la policía. Y esto la policía lo hace todos los días. Cuando van a comprar droga. ¿Para qué compran droga la policía los cuales encubierto? 1, para sostener que hay un punto de droga. 2, para sostener que eso que están comprando ilegalmente es droga. Le hacen unas pruebas de campo. 3, el dinero que ellos utilizan para comprar droga están marcados. Y cuando se hace el arresto, se trata de recuperar ese dinero que se marcó, porque ese dinero es del Estado. ¿Ok? En esta ocasión que yo hice esa compra con dinero que no era mío, era de T-Mobile, porque T-Mobile era el cliente de nosotros. Ese dinero, esos 2.500, o sea, esos $5.000, pues fueron 2 transacciones, los dio T-Mobile. ¿Ok? Se hizo una orden de allanamiento, y en la orden de allanamiento se recuperaron casi 500 y picas de baterías, creo que eran, o un poquito más, y se arrestó a la persona que me la vendió. Fuimos al tribunal y la persona se lo culpable. ¿Ok? Que esta es la primera vez que yo le digo que un detective privado, que se los dije en otro video, vayan a verlo, pero el detective privado puede hacer investigaciones criminales. La persona que le diga a usted que el detective privado no puede hacer investigación criminal, sea profesor, sea un mismo policía, sea un abogado, sea un fiscal, está totalmente erróneo. Porque ya yo expliqué eso en el video de la ley 108, en el video número 2, vaya a verlo. Explico el artículo 2 de esa ley, lo que faculta al detective privado a hacer o no hacer. Y ahí dice que nosotros podemos hacer investigaciones criminales. Y les acabo de comentar uno de mis casos criminales. Seguimos. Acuérdese de darle like y compartir y suscribirse al canal. Vamos al artículo 35, que es definición de la tentativa. ¿Qué es tentativa? Existe tentativa cuando la persona actúa con el propósito de producir el delito o con conocimiento de que se producirá el delito y la persona realiza acciones inequívocas e indebidamente dirigidas a la consumación del delito, que no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Yo voy a ir a matar a alguien, cojo la pistola, voy a ir a matar, disparo, porque no hay nadie, solamente yo y la persona que yo quiero matar, pero viene un carro. Y ese carro daba la pata que tenía cámara y me grabó. Y me arrestaron. Pues eso es tentativa de asesinato, además de la ley de armas. ¿Ok? Porque yo intenté matarlo. Lo que pasa es que vino un carro y eso no estaba en mí, que viniera un carro y me grabara. Aunque hoy en día aquí en Puerto Rico ya no está importando eso, porque apenas del día hay videos por ahí, búsquenlo. Hay videos por ahí que
a plena luz del día, a la gente no les importa estos delincuentes y están tiroteando con metralladoras y pistolas y los graban y no les importa. ¿Ok? Esa es la tentativa. Ok, mi gente, voy a dejarlo ahí. Este video, que es el primero, me quedé en el capítulo 3. El sujeto de la sanción. ¿Ok? Ahí me voy a quedar y ahí voy a empezar el segundo video. Así que los veo en el segundo video del Código Penal de Puerto Rico. Acuérdate, darle like, compartir y suscribirte, que me ayudarías un montón. Nos vemos en el siguiente video.